Hemos hablado anteriormente sobre la importancia de las fallas de rasgado, las fallas jóvenes, principalmente transtensionales, las cuales son difíciles de identificar en estudios de campo y tienen efecto significativo sobre el comportamiento de las vías en montaña. O sea, es muy común que al hacer la construcción de una vía, al realizar las excavaciones, se presenten problemas importantes de estabilidad por la presencia de fallas geológicas, las cuales no habían sido identificadas en estudios previos, pero generan unos problemas de fracturación de la roca, de presencia de aguas subterráneas localizadas, de meteorización, eventualmente de cavernas en rocas kársticas. Esos problemas difíciles de identificar, difíciles de determinar previamente en los estudios técnicos que generalmente se hacen para el diseño vial. Ese error involuntario de diseñar y de construir sin conocer que en el alimento de la vía, atravesando el alimento de la vía, aparecen unas fallas geológicas importantes, unas fallas geológicas generalmente recientes, activas. Ese problema lo vamos a ver ahora en un caso práctico. Se está construyendo una nueva vía en zona de montaña. Se diseñó la vía con cortes hasta de 50 metros de altura, utilizando sistemas de anclaje pasivo, o sea, nails o clavos, y se generaron colapsos en varios sitios del alineamiento vial en un tramo corto. Estamos hablando de un tramo de escasos 3 kilómetros de vía. Pero en esos 3 kilómetros de vía ocurrieron una gran cantidad de colapsos de la estructura construida de anclas, sostenida por anclas pasivas. Veamos el caso. En la nueva vía Bucaramanga-Barranca-Bermeja, que se denomina Ruta del Cacao, se planteó un tramo con excavaciones que se suponían en roca muy buena, en roca muy competente, de la formación Tablazo, de la formación Semití, unos cortes grandes en roca. ¿Y qué pasó? Se hizo un estudio geológico, se hizo un estudio geotécnico. No se identificaron que había unas fracturas geológicas que las hay en la zona, que han generado problemas en otros sectores cercanos, pero no se detectó en el estudio que existían esas fallas geológicas y el concesionario vial empezó a construir su proyecto con unos diseños suponiendo que la roca era competente,
Y resulta que, aunque sí la roca era competente, porque los estudios mostraban que era competente, lo que no se detectó era que había algunos tramos de vía en los cuales atravesaban unas fallas geológicas, que en este caso son fallas transtensionales, fallas de rasgado, y se presentaron problemas delicadamente delicados. Las fallas no fueron detectadas en los levantamientos geológicos y se diseñó suponiendo unas calidades de roca. La geología de acuerdo al proyecto era la de una formación de rocas duras con buzamiento. Entonces lo que vemos ahí, esa fotografía es de esa roca. Una roca así fracturada, pero una roca dura con un buzamiento hacia la vía, hacia el corte que se iba a construir, cambios de rumbo, miren ustedes los rumbos, los buzamientos de los materiales de roca, cambios muy pequeños, rumbos muy similares a todo lo largo del alineamiento vial, buzamientos igualmente similares. Se supuso que había una roca muy buena. No había evidencias geomorfológicas marcadas y no se detectaron las fallas en el levantamiento aerofotogramétrico. Con fotogrametría, analizando el Google Earth, en la vida de campo, no se detectó elementos geomorfológicos significativos, aunque se podían de golpe definir algunos lineamientos, no había información de que existieran unas fallas geológicas que atravesaran el alineamiento vial, y se diseñó, se construyó así. Los planos geológicos no aparecen las fallas transversales. Aquí debería haber aparecido una falla que luego se detectó en campo, luego de construir las obras. Miren, al lado de la falla, el rumbo y el buzamiento de la roca muy similar. Había algunos cambios que podrían generar alerta, pero esos cambios son normales en las rocas sanas. Rumbos y buzamientos muy similares al lado izquierdo de donde después apareció la falla, al lado derecho. Se presentaron informes de geología. Al construir la vía, se observó que esa geología no era. O sea que no se tenía información de unos elementos estructurales importantes que generaban fracturación en la roca. La geomorfología general de la zona, una geomorfología, sí, con unos pequeños cambios, con algunos lineamientos posibles. La geología no marcaba, la geomorfología no indicaba que hubiera problemas importantes, que hubiera la presencia de algunos elementos geológicos importantes, y se diseñó con una información geológica. Se diseñaron anclajes pasivos o nails, suponiendo que había una roca relativamente competente, una roca, en este caso una roca calcárea, de la formación tablazo, posiblemente con algunos mantos de lutitas, calizas y lutitas. Se diseñaron
clavos pasivos. Cuando había un buzamiento fuerte y adicionalmente había presencia de fallas geológicas que no se sabía. El diseño se hizo suponiendo una roca relativamente de buena calidad. Se hizo el diseño, hojas complicadas, de gran altura, grandes pantallas. Utilizando anclajes pasivos. Debió haber funcionado si la roca era como se preveía que era. Sin embargo, en la construcción y sobre todo ya avanzada la construcción, cuando se habían construido la mayor parte de las pantallas, el proyecto avanzó rápidamente, anclajes pasivos, pantalla de concreto lanzado, muchos miles de metros cuadrados de pantalla. Sus trenes de penetración para manejar los niveles freáticos, grandes cortes con anclajes pasivos. Pero, ¿qué pasó? En los sitios donde después se detectó que cruzaban unas fallas geológicas de rasgado de la roca, los anclajes pasivos no funcionaron. Se generó colapso de las pantallas. Un proyecto vial importante, grandes inversiones en apantallamientos y fallan las pantallas. Alguien diría, ¿por qué no utilizaron anclajes activos? Si no utilizaban anclajes activos, posiblemente hubieran sido más largos, hubieran soportado mejor la situación, pero lo cierto es que se trabajó con anclajes pasivos. Y en esta roca fracturada y meteorizada por acción de las fallas geológicas, en esos tramos se presentaron colapsos de las pantallas. Varios de los cortes con anclajes pasivos fallaron. ¿Y qué hacemos? ¿Qué hacemos? ¿Corremos? ¿Corremos? Se hizo la inversión. Se iba a cumplir con los tiempos de construcción. Se construyó de acuerdo a los diseños y colapsan las pantallas. ¿Culpa de quién? ¿De quién es la responsabilidad? Varios de los cortes con anclajes pasivos fallan. Fallas catastróficas. Y nos preguntamos, ¿por qué pasa esto? ¿Por qué no se detectaron las fallas? Los sitios donde colapsaron las pantallas coincidían con el cruce de fallas de rasgado. Fallas verticales, fallas transtensionales, los cuales generan una zona de brecha y una zona de fracturamiento de la roca, al lado y lado de la falla. Fallas de rasgado transtensionales. Sí, se observó que la roca estaba fracturada,
no hubo un muy buen control geológico en obra. Importante, control de la geología en obra para poder comprobar si lo que se había supuesto en los diseños se cumplía en la realidad en la construcción. No hubo muy buen control, se construyeron las pantallas y las pantallas fallaron. Un problema grave de ingeniería. Ya, después de que le fallaron las pantallas, ya se hizo una investigación a detalle utilizando geofísica y se identificaron los cruces de estas fallas transtensionales, los cuales coinciden con los sitios de falla. O sea, los sitios donde fallaron las pantallas, todos los sitios donde fallaron pantallas correspondían a cruces de fallas geológicas, que no estaban detectadas en el levantamiento geológico inicial. O sea, las fallas se identificaron ya muy tarde, cuando el proyecto iba muy avanzado. Cambiar los diseños, parar el proyecto con unos costos importantes. Se aumentan los costos del proyecto en varias decenas de millones de dólares y el tiempo del proyecto en aproximadamente un año adicional. ¿Cuál es el sobrecosto de volver a construir las obras con unos diseños mucho más robustos, unos diseños utilizando posiblemente anclajes activos, utilizando micropilotes, utilizando obras mucho más fuertes en las zonas donde cruzaban las fallas geológicas? Costos extraordinariamente grandes en valor económico y en tiempo. Sabemos que ya que esas fallas corresponden al sistema de fallas de la Leona, que hemos hablado en otras presentaciones. El sistema de fallas afecta una franja de terreno entre el Magdalena Medio colombiano y la zona de la ciudad de Bucaramanga, mi ciudad. Curiosamente, coincide el sistema de fallas con la presencia de coluviones, con la presencia de elementos de inestabilidad. Sabemos que esas fallas están ahí, pero los geólogos que hicieron los estudios de levantamientos geológicos no las detectaron. Diseñaron con una base que no era la real. Nos puede pasar. Nos está pasando en un proyecto en nuestra región y esto ocurre en muchos sitios de Colombia y de América Latina. Los Andes son estructuras de levantamiento por subducción, pero aparecen este-oeste una serie de fallas de rasgado, unas fallas transtensionales, las cuales afectan la estabilidad y pueden generar costos importantes no previstos en los proyectos. Pensemos en mejorar nuestros levantamientos geológicos utilizando herramientas de geofísica para detectar estas fracturas, para poder diseñar nuestras vías en forma estable y confiable.